Muchas gracias, José María. Buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes en estas cuartas jornadas tributarias y agradecerles por el interés que muestran en temas tributarios que cada día tienen un impacto y una relevancia mayor en el entorno nacional. Esta mesa yo voy a introducir el tema muy brevemente para después no competir con el tiempo de los distinguidos expositores, así que me voy a limitar a hacer simplemente un estado de la cuestión. El tema de precios de transferencia es un tema que ya se está haciendo casi que de obligada convocatoria y permanencia en todo foro tributario por la relevancia que está alcanzando este tema, sobre todo en los últimos años y muy especialmente en el caso de Costa Rica. Ustedes ya tienen datos que circulan por ahí sobre el elevadísimo porcentaje de operaciones que se dan entre entidades vinculadas a nivel del comercio internacional, que es un 80, un 90%, es decir, la gran mayoría de las operaciones son a través de entidades que tienen vinculación. Y además, en opinión de la mayoría de los gerentes financieros de las empresas, consideran que el tema de precios de transferencia es el principal tema que ellos tienen que verificar, uno de los principales temas que tienen que ponerle cuidado a efectos de evitar una contingencia fiscal. En Costa Rica, como todos ustedes saben, ya se encuentra una regulación con respecto a precios de transferencia, ya hay una obligación de contar con el estudio de precios. Si bien la aplicación de esta materia ha sido, en mi opinión, bastante atropellada, como ustedes saben, inició en el 2003 con una directriz y después de eso han venido sucediendo una serie de acontecimientos que han hecho que básicamente se tome por sentado que existe la obligación de transar las operaciones a valor de mercado, siguiendo un poco las mejores prácticas internacionales. No obstante, el tema de precios de transferencia es un tema que se ha visto muy a nivel tributario, precisamente porque tiene un impacto a nivel tributario. Sin embargo, en la práctica, implica un cambio absoluto de mentalidad en la forma en la cual tradicionalmente se han organizado las empresas en todo el mundo y en este momento en Costa Rica. Costa Rica, que es un país pequeño, que además tiene un gran porcentaje de empresas que son familiares y que es típico la constitución de sociedades para esto, sociedades para lo otro, y sin mayor o menor cuidado se han venido tradicionalmente haciendo operaciones en las cuales dicen, bueno, esto a mí no me cuesta nada, se lo voy a dar a mi empresa que es prima, a esta que es mi hermana, la otra no me está cobrando. Y todas esas metodologías básicamente se les puso un contrapunto con la materia de precios de transferencia. Eso ya no vale. Ahora ya todo tiene que ser como si lo estuviéramos haciendo con un tercero, y realmente me parece a mí que en el mundo empresarial ese mensaje fundamental de cómo tienen que organizarse todavía no ha calado lo profundo que debería de hacerse, especialmente en empresas que tengan una estructura complicada, alambicada, que tienen que empezar a dar cuenta, se tienen que empezar a dar cuenta que las decisiones sobre precios con entidades vinculadas empiezan a tener relevancia, que haya un centro donde se unifiquen todos los criterios a efectos de que las distintas unidades de esa estructura no tomen decisiones dispares y empiecen a generar contingencias fiscales. Por otro lado, esta mesa no pretende de ninguna forma venirle aquí a explicar a ustedes cuáles son los métodos que se utilizan y las metodologías y los ajustes y los comparables, sino que tiene una dirección, un foco un poco más práctico. En primer lugar, el primero que va a hablar es José Rafael Monsalve, que debido a su gran y vasta experiencia internacional nos va a explicar un poquito cómo es que él ha vivido los procesos de fiscalización de precios de transferencia en otras latitudes y sobre qué temas, por ejemplo, la administración tributaria le da mayor o menor enfoque, si se focaliza en los métodos, si se focaliza en los comparables que en el caso de Costa Rica es dificilísimo de encontrar a nivel interno por la absoluta falta de información confiable que hay, y entonces tenemos que estar recurriendo normalmente a bases de precios de transferencia internacionales que al final están comparando empresas que posiblemente tienen diferencias a nivel de costos de capital, de costos de seguridad social, costos de transporte, costos de comunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que no viven en un entorno, pero que a falta de mejor información nacional es, digamos, la aproximación más exacta. Adrián se va a referir también a los temas de las distintas apreciaciones o criterios que ha seguido la administración tributaria en este tipo de procedimientos y
las posibles diferencias o cambios de criterio que se han venido dando precisamente en casos que representan ciertas similaridades. Y por último, le cederé la palabra a Roberto Garita, juez contencioso, para que nos hable sobre la valoración en los términos más generales posibles y con toda la especificidad que desee sobre aspectos de valoración de la prueba. ¿Y por qué es importante el aspecto de la valoración de prueba en precios de transferencia? Porque, como ustedes saben, a partir del 2003 empezaron a generarse auditorías de precios de transferencias, empezaron a hacer traslados de cargos, los ahora ALOS, y se dio las circunstancias de que, como no existía legislación, como tendría que decirlo, todavía no existe ahora, porque la ley de precios de transferencia está todavía esperando que sea aprobada para legalizar el reglamento, que sí ya existe. Los contribuyentes, cuando recibían la visita de la Administración Tributaria, no tenían ningún tipo de obligación de tener un estudio de precios de transferencia. Entonces la Administración se veía impedida en solicitarle el estudio porque no existía esa obligación. Y de hecho, en los primeros años estuvo muy cuestionada, e incluso la facultad propiamente de hacer ajustes por precios de transferencia, cosa que yo sigo manteniendo que hay roces de constitucionalidad en el tema. Pero el punto es que en Costa Rica se ha dado a nivel judicial un hito casi que único, casi que en el mundo, al menos no conozco otro caso, y es que la Administración Tributaria, al verse impedido de solicitar un estudio de precios de transferencia al contribuyente, básicamente lo confeccionaba la propia Administración. Y entonces decía, bueno, mire, hemos determinado que sus operaciones no están a valor de mercado, debe tanto. ¿Cuál es la única forma de la cual un contribuyente puede defenderse de eso? Pues nosotros hemos entendido que es con otro estudio de precios de transferencia, que normalmente arrojan conclusiones diferentes, con lo cual se da un hito que es diferente de la mayoría de los países, en el cual en muchos de los casos que están ahora en los tribunales están coexistiendo dos estudios de precios de transferencia, en principio con un mismo valor probatorio. Sí que es cierto que ha habido algunas insinuaciones sobre que los estudios de precios de transferencia realizados por los contribuyentes no deben de verse con lupa, puesto que al haber sido pagados por el contribuyente pueden tener algún grado de parcialidad. Pero claro, una posición de esa naturaleza básicamente deja desprovisto de cualquier tipo de garantía o de protección a un contribuyente. O sea, si a mí me presentan un estudio de precios de transferencia, ¿qué voy a hacer yo más que presentar otro con una conclusión diferente? Podría también criticar el que hace la propia administración, pero una cosa es criticar y otra cosa es demostrar que está mal por A, B y C. Y entonces se presenta ese problema. Y después de que ya sale el reglamento de precios de transferencia en septiembre de 2013, digamos que ya existe claridad, insisto, en mi opinión con algún roce de constitucionalidad, en que los contribuyentes tienen que tener esos estudios de precios de transferencia. Entonces las fiscalizaciones que se den a partir de ahora van a ser ya un poco más parecidas al mundo normal, en el cual la administración se acerca, pide el estudio y revisa comparables, etcétera, etcétera, que es un poco sobre la experiencia que José Rafael nos va a comentar en su experiencia en el mundo. Nada más mencionar que además hay dificultades añadidas en la valoración de la prueba. En principio sabemos que la Administración Tributaria en la vasta mayoría de los casos que ha hecho recalificaciones por materia de precios de transferencia ha utilizado el método COP, que ese es un método que tiene la particularidad de ser prácticamente el único método que no requiere de la contrastación con bases de datos internacionales. A la postre también hay que mencionar que la Administración Tributaria creo que fue hasta el año pasado que la adquirió, con lo cual uno se pregunta cómo puede ser posible que la Administración Tributaria haga ajustes de precios de transferencia cuando de per se está impedida de utilizar 4 de los 5 métodos que requieren ese tipo de información. Con lo cual, en la práctica lo que hemos visto es que han ido forzando el método COP para ir tratando de encerrarlo, para decir sí cabe y este era el único, y además era en el 2005 el método preferido por la propia OCDE. Claro, referirse a la OCDE como un órgano que avale ese tipo de consideraciones es un poco complicado. Fíjense ustedes que la OCDE en las guías de precios de transferencia, tanto en el 2005 como en las actuales vigentes, que son las del 2010, más allá de las modificaciones que se les planteen con BEPS, plantea que la normativa, la regulación de precios de transferencia tiene dos aspectos fundamentales.
Y el primero es que las rentas se localicen donde deben de localizarse. Y precisamente la manipulación de los precios hacen que ciertas manifestaciones de riqueza tal vez no se localicen en la jurisdicción que tiene que pagar los impuestos correspondientes. Esa es la primera, y esa es detrás de la que ha ido la administración tributaria en Costa Rica. Pero el segundo, y no menos importante, la segunda aspiración que tiene esta legislación es a evitar la doble imposición internacional. Y es importante mencionarlo porque en Costa Rica cualquier ajuste de precios de transferencia inmediatamente produce el fenómeno de doble imposición, salvo tal vez con la excepción de España. ¿Por qué? Porque el reglamento de precios de transferencia supedita la posibilidad de hacer ajustes correlativos, es decir, que si en otro país me están diciendo que yo tenía que haber cobrado de más, entonces que a mí me acepten ese gasto superior también en Costa Rica. Se supedita a que haya un convenio para evitar la doble imposición internacional y solo tenemos el de España. Es decir, quitando empresas españolas, más allá de lo complicado que es lograr un ajuste correlativo, cualquiera que esté en este mundo sabe las tremendas complicaciones que hay en tratar de poner a dos administraciones tributarias de acuerdo que quién gana más y quién gana menos, imagínense eso. A pesar de esas dificultades, pues nos topamos con el punto de que básicamente no se puede hacer absolutamente nada de ajustes correlativos porque no hay convenios suscritos, no hay una intención clara de la Administración Tributaria de aumentar nuestra red de convenios. Inclusive alguien decía, mire, es que eso puede ser incluso inconstitucional, la norma decir que los ajustes de precios de transferencia podrán ser aplicados única y exclusivamente cuando exista la garantía que exige la OCDE de que no se produzca una doble imposición internacional. Pero en Costa Rica lo hemos hecho de esa forma y además, como típicamente tratamos de ser más papistas que el Papa, inclusive en la regulación se notan ciertos excesos y ciertas desviaciones de las normas propias de la OCDE. Dicho esto, ese es más o menos el planteamiento del caso y le cedo la palabra a José Rafael para que nos comenten cuáles son sus experiencias en materia de fiscalización en precios de transferencia. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Retomando un poco la introducción, es importante que todos entendamos un poquito cómo ha sido el proceso evolutivo en el tema de precios de transferencia en lo que es Latinoamérica en general, ¿no? El proceso fundamentalmente arranca con una primera ola, que es una ola de tipo, llamémoslo así, normativa o de introducción de regulaciones de precios de transferencia en los distintos países, que arrancó a finales de los 90, donde se establece todo el marco regulatorio en la materia y eventualmente las administraciones tributarias de los distintos países comienzan a estructurar organizacionalmente cómo van a atender el tema, ¿no? Entonces comienza desarrollándose todo lo que es el marco regulatorio y eventualmente haciendo ciertos requerimientos puntuales a algunos contribuyentes. Las administraciones tributarias empiezan a adiestrar a su personal y empiezan a solicitar los estudios de precios de transferencia con el propósito de documentarse y ver qué es lo que los contribuyentes están haciendo en la materia, cómo están evaluando sus transacciones y cómo los contribuyentes están asegurando que estas transacciones cumplan con el principio de libre competencia, ¿no? Posteriormente a esto ya viene una segunda ola, que es una ola de cumplimiento, ¿no? Esta ola de cumplimiento ya involucra procesos de fiscalización mucho más masivos, procesos de fiscalización en los cuales, se hacen requerimientos de información adicional y ya son revisiones de fondo, fiscalizaciones que muchas veces son exclusivamente de precios de transferencia, otras veces son fiscalizaciones de impuesto a la renta que vienen acompañadas con requerimientos de impuesto de precios de transferencia, o inclusive en algunos casos se hace requerimiento del estudio de precios de transferencia en otro tipo de revisiones, como por ejemplo aduanas e impuestos indirectos, ¿no? Y finalmente hay una tercera ola, que es en la que más o menos se está entrando, que ya es una ola de estabilidad de todo lo que es el sistema de precios de transferencia, donde hay un marco regulatorio más o menos estable, ya los contribuyentes han alcanzado una curva de aprendizaje y están en condiciones de estar en cumplimiento de forma recurrente en estas obligaciones, ¿no?
La experiencia aquí en Costa Rica ha sido muy particular porque Costa Rica prácticamente empieza como un país de los pioneros en voltearse a ver este tema al emitir la Directriz 2003 y establecer el principio de libre competencia. Es decir, que alcanza temprano esta primera ola y coloca lo que yo llamo el primer ladrillo para construir lo que es el sistema de precios de transferencia del país, pero se coloca ese primer ladrillo y no se sigue construyendo la casa, ¿no? Pasa mucho tiempo para que se continúe desarrollando el marco regulatorio y lo que de alguna forma ha sucedido es que sin haber terminado de surfear la primera ola, Costa Rica se abalanza a la segunda ola, ¿no? Y sin tener, digamos, una estructura desde el punto de vista de marco regulatorio y también, digamos, la administración tributaria, estar organizada y preparada para ya salir al ruedo a fiscalizar, precipitadamente, digamos, trata de surfear esta segunda ola. La consecuencia, un poco lo que ya han venido diciendo en la introducción, ajustes a los contribuyentes, casos en corte, etcétera, que generalmente es lo que sucede al final de todo el ciclo, ¿no? Ya afortunadamente, digamos, se han tomado, digamos, las acciones para continuar desarrollando lo que es el marco regulatorio y digamos que el marco regulatorio localmente está un poco más apegado a lo que son los estándares internacionales. Dicho un poquito esto, ¿qué es lo que ha sucedido ya cuando se llega a esa instancia de fiscalización en los diferentes países, ¿no? La experiencia latinoamericana un poco es que las administraciones tributarias han tomado dos perspectivas. La primera perspectiva ha sido tratar de fiscalizar enfocado en las industrias. Entonces ellos le han dado prioridad en algunos casos a lo que son las industrias más rentables o las industrias más representativas de los distintos países. Cuando hablamos de industrias, por ejemplo, de commodities o de materias primas, en los países donde es una fuente importante de ingresos, telecomunicaciones, que es un sector que ha estado en auge en todos los países, sector automotriz, consumo masivo, industria farmacéutica. Entonces lo que han hecho es tratar de concentrar los recursos que tienen en fiscalizar a aquellos contribuyentes pertenecientes a las industrias que se suponen que deberían ser más rentables y tener la mayor capacidad contributiva, ¿no? Eso originó en su momento reparos bien importantes y bien interesantes y les permitió a ellos concentrar, digamos, sus esfuerzos y obtener resultados, pero también tener cierto entendimiento de lo que era el negocio de los contribuyentes, que una de las cosas importantes en las cuales la administración tributaria debe invertir para poder abordar estos temas es que tiene que entender, para poder entender cómo los contribuyentes fijan los precios de sus operaciones intercompany, tienen que tener un profundo entendimiento de cómo funciona el negocio de cada uno de los contribuyentes. Entonces, la estrategia de verlo por industria es una forma que le permite a la administración tributaria obtener cierta experticia en cuanto a lo que son los negocios y las formas de hacer negocio de los contribuyentes. La segunda enfoque utilizado, la segunda opción, es más que por industria, por transacción. Entonces, el enfoque consiste o ha consistido en que si yo tengo una transacción que identifiqué en un contribuyente y esa transacción fue sujeta a algún tipo de ajuste, lo que busca la administración tributaria es replicar en donde identifica esas mismas transacciones en otros contribuyentes, hacer las mismas revisiones e indagaciones de manera de ver si es factible o es posible aplicar el mismo ajuste. Esos han sido fundamentalmente los dos grandes enfoques que las administraciones han utilizado desde el punto de vista estratégico de cómo abordar el tema, ¿no? Y maximizar el uso de los escasos recursos que tiene para poder fiscalizar y asegurarse de que los contribuyentes estén en cumplimiento. El proceso de fiscalización ha arrancado con un requerimiento de información. Las normas han establecido obligaciones formales de documentación de precios de transferencia, por lo que el primer requerimiento en la lista usualmente es el estudio de precios de transferencia preparado por el contribuyente, porque en la gran generalidad o lo que ha sucedido en Latinoamérica es que la carga de la prueba la ha tenido el contribuyente y es la administración tributaria en una revisión la que debe cuestionar lo que el contribuyente hizo.
Entonces, generalmente en Latinoamérica se ha proliferado el uso de declaraciones informativas, esa es como la tarjeta de presentación del contribuyente. Las administraciones tributarias revisan las declaraciones y si ven algo particular en un contribuyente que les llame la atención, lo que hacen es un requerimiento adicional y ya posiblemente una fiscalización más formal, ¿no? Hacen el requerimiento, fluye la información. La experiencia que hemos visto un poco es que hay un proceso de interacción con los funcionarios de la administración tributaria. Existen los espacios dentro del proceso para poder discutir cualquier tipo de hallazgo. Yo creo que hay una conciencia tanto en el contribuyente como en la administración tributaria de que lo idóneo es resolver cualquier tema dentro del proceso de fiscalización, porque ya ir a las instancias posteriores es costoso tanto para el contribuyente como para la administración. Entonces a la administración tributaria le gusta asegurarse de que efectivamente se ha identificado un potencial ajuste, ese ajuste es efectivamente tal y no es que sencillamente no ha revisado toda la información necesaria para poder pronunciarse, ¿no? Esa ha sido un poco la experiencia a nivel regional. Muchas veces se ha podido conseguir consenso con la administración tributaria cuando se han tenido las conversaciones, otras veces desafortunadamente no en todos los elementos y se ha ido a lo que son instancias superiores, ¿no? Desde el punto de vista un poco de lo que han sido los puntos claves en las fiscalizaciones de precios de transferencia, digamos que los métodos o las normas en los distintos países están en línea con las guías de la OCDE. Se han aceptado todos los métodos contenidos en las guías de la OCDE y han estado plasmados en la norma, por lo cual es factible la aplicación de cualquiera de ellos. Se aplica comúnmente lo que es la regla del mejor método, que sencillamente es que debe aplicarse el método que mejor se adecue a las circunstancias particulares de cada transacción, con preferencia a los métodos tradicionales cuando el COP, el método del precio comparable no controlado, es el primero, pero siempre teniendo cuidado que si bien el método COP es el método preferido y lo mejor es hacer una comparación de precios, no hay nada peor que un COP mal aplicado. Es decir, nosotros no podemos estar comparando los precios de peras y manzanas, tenemos que asegurarnos de que los precios que nosotros estamos comparando son precios adecuados y la OCDE lo dice muy claramente, para que una transacción sea comparable a otra se deben cumplir dos condiciones. La primera, que las diferencias que existen entre las transacciones no afecten materialmente el precio y la segunda, que si existen ese tipo de diferencias puedan aplicársele ajustes para poder disminuir esas diferencias o anularlas. Si esas dos condiciones no se dan, no hay forma de hacer una comparación de precios. Entonces, la experiencia ha sido que el cuestionamiento del método en los contribuyentes ha sido poco común, ¿no? Más bien la discusión se ha orientado un poco en lo que es la información de los comparables, por ejemplo, el uso de la información financiera. ¿Qué sucede? Cuando tú aplicas un método basado en rentabilidad y tienes varios tipos de transacciones, tú obligatoriamente para poder hacer el análisis de forma adecuada tienes que segmentar tu información financiera. Entonces tienes que decir que si tú tuviste una compra de materias primas para tu actividad de manufactura y tuviste una compra de producto terminado para la distribución de manera de complementar la cartera de productos que produces tú localmente, de cara a satisfacer el mercado, tú tienes que segregar el estado financiero y poder calcular los indicadores de rentabilidad tanto cuando estamos hablando de un segmento de manufactura como estamos hablando de un segmento de distribución, y los criterios que tú utilices como negocio para preparar esa segmentación, que no deben ser muy distintos a los criterios que tú utilices para hacer una segmentación financiera de cara a toma de decisiones en tu negocio, deben ser los mismos criterios que tengan sentido, y la calidad de la data contable que tú tengas es bien importante en ese sentido. Otro aspecto, cuando hablamos de comparabilidad tenemos que asegurarnos de que lo que estamos comparando es lo más homogéneo posible. Entonces, cuando el contribuyente tiene situaciones extraordinarias que pudiesen haber afectado su rentabilidad, y sabiendo que la rentabilidad es un método, o los métodos de rentabilidad son métodos indirectos, tenemos que asegurarnos de poder aplicar los ajustes de comparabilidad adecuados para podernos comparar en una base homogénea. Si una empresa, por ejemplo, tuvo una línea de producción cerrada a lo largo del año y su rentabilidad fue castigada por la depreciación de esa línea, no tiene sentido
que los indicadores de rentabilidad a la hora de compararme con unas empresas extranjeras considere ese tipo de costos que está castigando mi margen, ¿no? Ese es un ejemplo de un ajuste de comparabilidad que ha sido cuestionado por muchos fiscos, como por ejemplo en Argentina, en México, en Venezuela los hemos podido defender, y generalmente lo que hemos hecho de cara a ir a la fiscalización es que nosotros tratamos de buscar un criterio o un consenso en el qué. Es decir, estamos de acuerdo de que este ajuste es el ajuste que se debe aplicar, y ya después podemos entrar en discusión con la administración de cómo es el mejor criterio o la mejor forma de aplicar ese ajuste. Pero si de entrada tratamos de discutir el todo y no lo fraccionamos, tenemos menos probabilidad de éxito de poder llegar a un consenso en un proceso de fiscalización, ¿no? Esos ajustes de comparabilidad, esos ajustes extraordinarios, a veces son puntos bien sensibles a lo largo de una fiscalización. La información comparable es muy importante también. Se supone que la información comparable utilizada debe ser pública y de notorio conocimiento. Existen bases de datos especializadas donde está esa información, pero una vez que llegamos a la muestra de empresas comparables, cuando hacemos un método de margen neto de la transacción, por ejemplo, o algún método de rentabilidad, debería ser posible para cualquiera de nosotros poder acceder vía internet o a través de la página de la SEC la información financiera de esas compañías. Muchas veces lo que ha sucedido es que por desconocimiento de las administraciones tributarias en una fase muy temprana, no han usado información pública, colocando al administrado o al contribuyente en una posición de desventaja. Es decir, debe ser información que tanto la administración como el contribuyente deban estar en capacidad de manejar, y muchas veces lo que ha hecho el fisco es que ha usado información interna que tiene de otros contribuyentes que no es de acceso al contribuyente que está siendo fiscalizado. Entonces son temas importantes que se deben tener muy claras, ¿no? Clave es que el contribuyente pueda documentar muy bien por qué seleccionó los métodos que utilizó en el estudio de precios de transferencia, y pueda contextualizar bien por qué hizo el análisis que hizo. Muy importante es decir que el estudio de precios de transferencia es un instrumento que cumple con una obligación formal y una obligación material, pero el principal propósito es un mecanismo estratégico de comunicación para que tú puedas transmitir al fisco qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste, y tú puedas contextualizarlo en lo que es la transacción. Es decir, la idea no es que el asesor entienda el estudio o que el contribuyente entienda el estudio. Lo importante es que esté desarrollado de una forma que el inspector de Hacienda que venga a revisarlo tenga un claro entendimiento de las transacciones, las funciones, activos y riesgos, los términos contractuales, circunstancias económicas, las características de los bienes que estamos hablando, en el caso de que sea una compra y venta o transferencia de bienes, y tenga muy claro el por qué se seleccionó el método y por qué se aplicó el método de la forma que se aplicó. Si esos puntos son cumplidos, el estudio habrá cumplido su propósito. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que tenemos en Costa Rica obligaciones de cumplir con este tema de precios de transferencia desde hace algún tiempo, y yo creo que el aspecto clave es que los contribuyentes deben anticiparse y estar lo mejor preparados posible para cuando la administración tributaria toque la puerta y comience algún proceso de fiscalización, y que el contribuyente tenga la habilidad de llevar de la mano a esos funcionarios de la administración tributaria para poder explicar efectivamente cómo realizó sus operaciones con partes relacionadas. Muchas gracias, José. Nada más una pregunta para el cierre de esta exposición, más allá de las preguntas que surjan. ¿Has visto, digamos, en la práctica alguna preeminencia, digamos, de métodos o que, digamos, existan alguna preferencia, digamos, a nivel latinoamericano sobre la utilización de un método sobre otro? Lo digo porque, por ejemplo, ahora que mencionabas del método COP, que es básicamente casi el único que ha utilizado la administración tributaria, también habría que aclarar que, como decías bien,
también hay que analizar muy bien la comparabilidad del producto. Es decir, en principio el producto o el servicio tiene que ser idéntico, pero esa identidad del producto o del servicio no es el único factor que hay que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, no es lo mismo vender un juguete que 5.000 juguetes. Entonces, digamos, obviamente ahí hay una relación precio-cantidad. Puede haber empresas que tengan altos inventarios, mientras que otras, a las relacionadas, se los vendan conforme se van produciendo, no tienen costos de inventario. ¿Cómo lo has visto en el aspecto internacional? Ok. Un aspecto clave es que los métodos tradicionales son preferidos, como los dije, pero en la práctica la información confiable de precios es muy limitada. ¿Qué sucede? Los grupos multinacionales se estructuran de forma de poder atender los mercados que necesitan atender. Y generalmente cuando tienen una subsidiaria o tienen una entidad en alguna jurisdicción, en algún mercado, está enfocado para que esa entidad atienda a ese mercado. Entonces, ¿qué sucede? A nivel interno, que es el tipo de comparables más comunes donde se puede conseguir información de precios, que los comparables internos no son otra cosa que las transacciones que el mismo contribuyente o alguna empresa del grupo o alguna empresa relacionada del contribuyente pueda tener, es una fuente muy interesante de comparables internos y por lo tanto de precios o en su defecto márgenes para aplicar los otros dos métodos tradicionales que son el método de reventa o el costo adicionado. Pero en la realidad es que esta información es poco usual y es complicado aplicar un método del precio comparable no controlado a menos de que estemos hablando de commodities y materias primas, a menos que estemos hablando de operaciones financieras donde hay mercados financieros internacionales donde el precio del dinero es la tasa de interés, por ejemplo. Entonces ese método es de poca utilización en la práctica, bien utilizado o bien aplicado, como les venía diciendo. Entonces la administración tributaria en los diversos países tienen la apertura de digamos, utilizar los otros métodos en la medida en que el método del precio comparable no controlado COP no puede ser aplicado. A título jocoso, los profesionales de esta área decimos que, y antes de que se modificaran las guías de la OCDE en el 2010, lo que decíamos es que el método del margen neto de la transacción era el método de último recurso utilizado en el 90% de los casos. Porque en la práctica, como esta información es tan escasa, al final terminas tú haciendo un análisis indirecto basado en rentabilidades. Ahora, ¿qué sucede? Yo hago mucho hincapié a los contribuyentes que los ayudamos en pasar todas las instancias, porque puede ser el feliz ganador del ticket donde resulta que cayó en ese 10%. Entonces hay que hacer todas las indagaciones, todas las verificaciones de que esa información exista y aplicarla y ver los resultados. Y asegurarse de que el método que está aplicando el contribuyente es el método apropiado para la transacción que está realizando. Entonces eso es un aspecto muy, muy importante y ya modificando las guías de la OCDE se le ha dado mayor peso a los métodos de rentabilidad por esta limitación práctica que los que hemos tenido la oportunidad de trabajar preparando estudios de precios de transferencia hemos visto. Ahora hay que hacer el due diligence adecuado y la gestión adecuada para poder asegurar de que esta información comparable no existe o no está disponible. Muchísimas gracias, José. Sin más, le paso la palabra al doctor Adrián Torrealba. Gracias, Rafa. Yo quisiera hablar sobre este tema de precios de transferencia visto desde un valor jurídico muy tradicional, que es el valor de la seguridad jurídica. Cito a Adam Smith cuando decía que la certeza de lo que cada individuo debe pagar es en materia de impuestos de tan grande importancia que puede decirse, según me parece se deriva de la experiencia de todas las naciones, que un grado muy considerable de desigualdad no es tan peligroso como un pequeñísimo grado de incertidumbre. Y me parece que la experiencia costarricense se ha caracterizado por una enorme inseguridad jurídica en este tema. Porque yo creo que de repente, ya cuando ha salido el reglamento de precios de transferencia, el tema está un poquito como más asentado en nuestra, al menos en el marco regulatorio, nos olvidamos que más que el tema de precio de transferencia, lo que tenemos
como fenómeno fáctico que requiere de un cierto tratamiento jurídico es precisamente la existencia de transacciones económicas entre partes relacionadas. Y el enfoque de precios de transferencia es una de las formas que, digamos, posibles, al menos teóricamente, para tratar ese fenómeno. Ahora, es el tratamiento jurídico consensuado a nivel internacional, es decir, a nivel internacional hay un consenso de que tratándose de transacciones entre partes relacionadas, la mejor forma de abordar ese fenómeno para un adecuado tratamiento jurídico tributario es el enfoque de los precios de transferencia. Las directrices de la OCDE, por ejemplo, han sido calificadas por nuestra propia Sala Constitucional en sus sentencias del 2012 como las normas técnicas que deben ser necesariamente aplicadas para respetar un artículo muy importante, la Ley General de Administración Pública, el artículo 16, que nos dice que los actos administrativos deben respetar las reglas básicas de la ciencia y de la técnica, las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Es decir, nos dice la Sala Constitucional, en materia de transacciones entre partes relacionadas, esas son las normas de la ciencia y de la técnica que deben ser aplicadas. Eso nos lo dijo la Sala Constitucional. Pero la realidad práctica ha sido de efectivamente una gran confusión en cuanto a que ese concreto fenómeno de las transacciones económicas entre partes relacionadas se le ha tratado ese fenómeno de muy diversas maneras y de maneras que generan una gran inseguridad y una gran incoherencia en la aplicación de los tratamientos jurídicos. De hecho, podríamos decir que según la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal Administrativo y hasta algunos tribunales judiciales, pueden haber al menos 3 tratamientos posibles, distintos entre sí, para este mismo fenómeno. Y en realidad se aplica uno u otro al arbitrio o a la preferencia de la Administración Tributaria. Hemos visto resoluciones donde, por ejemplo, cuando el contribuyente dice, oiga un momento, esto es una transacción entre partes relacionadas, aplíqueme el enfoque precios de transferencia, y la respuesta de la administración es que así no se planteó el caso. El caso no lo planteamos desde el enfoque precio de transferencia, sino desde otro. Y evidentemente no es que esos distintos tratamientos jurídicos lleven al mismo resultado. El problema es que puede llevar a resultados completamente opuestos. Vamos a dar un ejemplo. Si una empresa A realiza actividades operativas y una empresa B relacionada tiene la titularidad de las marcas, A le paga un canon o regalía a B por el uso de la marca por $5,000 al mes. Bueno, un primer tratamiento, que dicho sea de paso, era el tratamiento generalizado a nivel de la Administración Tributaria en la época en que se emite la Directriz 2003, que ahora me entero que fue pionera en Latinoamérica, ese primer ladrillo que nunca le construimos más. Cuando se emite esa directriz, el tratamiento generalizado a nivel de la Administración Tributaria era entender que las transacciones entre partes relacionadas son por definición simuladas, son inexistentes. Pasarse el dinero de un bolsillo a otro, hay alguna expresión por ahí. De tal manera que lo que hace la 2003 es decir, no podemos andar por el mundo con esa afirmación. Si no podemos andar diciendo que todas las transacciones entre partes relacionadas, dígase las transacciones de los grupos transnacionales o multinacionales, todos son simulados, no existen. No tenía mucha lógica. Bueno, la 2003 se emite para decir, bueno, la única forma lógica y sensata de tratar este tema es a través del enfoque de los precios de transferencia. Pero bueno, en este caso, si le aplicamos ese tratamiento, como hay muchos casos donde sí se ha aplicado, el auditor lo que haría es rechazar el gasto deducible del pago de los $5,000.
punto. Rechazó el gasto y cobra el impuesto correspondiente. En cambio, si se aplicara un enfoque de precios de transferencia y si mediante un análisis de comparabilidad y la aplicación de uno de los 5 métodos aceptados por la OCDE, que además están recogidos hoy en el reglamento de precios de transferencia, puede ser que ese precio de 5,000 se ajuste y se diga, bueno, no son 5,000, sino que son 3,000. Y por lo tanto habría un rechazo del gasto, pero por 2,000, no por los 5,000 completos. O sea, son dos consecuencias completamente diferentes. Otro ejemplo, esta es una familia de casos que ha hecho la administración en los últimos años. Una empresa le vende a otra relacionada con un margen bruto negativo. Ese es el fenómeno que se encuentra la administración. Bueno, en esos casos, un tercer tratamiento que ha utilizado la administración es considerar que vender por debajo del costo constituye una irregularidad contable y entonces le aplica el método de base presunta y le hace un margen positivo basándose, digamos, en otro margen que tuvo en un año anterior esa empresa. Y el resultado es que hace un ajuste. Si al mismo caso se le hubiera aplicado el enfoque de precios de transferencia, podría llegarse a la conclusión de que a pesar del margen bruto negativo, el precio a que se vendió es de libre competencia y por lo tanto no cabría un ajuste. Entonces encontramos datos completamente disímiles. ¿Y cuál es el criterio que se ha utilizado para aplicar uno u otro tratamiento jurídico? En realidad es muy triste. El criterio es según cuál tratamiento le produzca una mayor factura fiscal a favor del fisco, o bien cuál es más simple para el auditor. Un tema también de simplicidad a la hora de hacer la auditoría. Eso debería ir cambiando. Yo creo que a estas alturas, con la sentencia de la Sala Constitucional, con la emisión del reglamento de precios de transferencia, y además, porque se ha dicho que el fundamento de todo esto es el artículo 8 del Código Tributario, entonces ya no, por ejemplo, podría la administración simplemente escoger el tratamiento que más le convenga, sino que necesariamente debería adoptar el enfoque de precios de transferencia. Y no, por ejemplo, podría simplemente consolidar las dos operaciones como si fueran una sola entidad, que es precisamente el enfoque contrario al enfoque de precios de transferencia, que se basa específicamente en el principio de la entidad separada. Voy a citar algunos ejemplos de todo este picadillo o ensalada de tratamientos jurídicos. Hay casos, allá por el 2005, el Tribunal Contencioso Administrativo había dicho que en Costa Rica no se podía aplicar precios de transferencia, cosa que efectivamente cambió con el tiempo. Pero tal vez lo más preocupante es que a pesar de que desde el 2003 existía la Directriz 2003, una directriz que, como ustedes saben, el propio reglamento anterior general de gestión consideraba una directriz obligatoria, de obligatoria aplicación para los funcionarios públicos. Y sin embargo, se llegó a establecer y a entronar la tesis de que la aplicación de esa directriz era opcional. Es decir, podía el auditor escoger si la aplicaba o no. Eso, por ejemplo, en el fallo 184 del 2004 y el 184 del 2005 del Tribunal Fiscal, claramente sostiene el tribunal que esa directriz era de aplicación opcional y por lo tanto, si el auditor decidió no aplicarla en ese caso, todo estaba perfecto. Luego tenemos algunos casos donde se aplicó la base presunta, precisamente en casos como estos del margen bruto negativo. Ya recientemente se ha ido, digamos, esclareciendo este tema, pero tardó bastantes años y era un tema que no debe haber dado nunca pie para tanta discusión. Y es que todos sabemos que el método de base presunta es un método subsidiario de determinación de la base imponible y el requisito o los requisitos para poder aplicar ese método subsidiario están en el artículo 124, incisos A, B y C del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Uno de ellos es el caso de que la contabilidad se lleve de manera irregular. Bueno, en ese caso se puso de moda la afirmación de que el hecho mismo de tener un precio o un margen
negativo o al costo, que no fuera mercado, etcétera, en sí mismo constituía una irregularidad contable. Y sobre esa base se aplicaba el método de base presunta, utilizando unos indicios que ciertamente no son los indicios técnicos o la metodología técnica que dice la OCDE, no, son digamos unos indicios hechizos, pensados para cada caso concreto, y que entonces a partir de ahí se resolvía el caso, por ejemplo, desde afirmaciones tan extremas como decir no puede existir por definición margen bruto negativo, como si existiera una prohibición de perder dinero, ¿verdad?, en la economía. Y desde ese punto de vista se sostenía que en eso consistía la irregularidad contable. Afortunadamente ya hay algunas sentencias judiciales donde pues han venido corrigiendo esa tendencia. Cito la número 3 del 2014 de la sección octava del Tribunal Contencioso Administrativo, donde dijo no, el enfoque correcto debió haber sido precios de transferencia, lo mismo que en una resolución, la 69 de 2014, se sostiene la misma tesis, en este caso por la sección quinta del Tribunal Contencioso. Tenemos la 42-2014, también del Tribunal Contencioso, sección cuarta, que es así, confirma que la base presunta está bien aplicada en casos que son prácticamente idénticos, porque, como les decía, se trataba de una familia de casos. Otro ejemplo de desaplicación muy evidente del enfoque adecuado, que es el de precios de transferencia, lo encontramos en un fallo del 2014, Tribunal Fiscal Administrativo, en el fallo 260 del 2014, donde hay una empresa que comercializa, ubicada en Panamá, una empresa digamos distribuidora en Costa Rica y una empresa fabricante en Honduras. La empresa fabricante le vende a la comercializadora internacional, que además es la que hace todas las investigaciones de mercado, etcétera, y esta le revende a la empresa distribuidora en Costa Rica. Uno diría, bueno, si la administración sospecha que el precio al que le está vendiendo la compañía comercializadora internacional a la nacional es un precio entre relacionadas y la administración tiene inquietudes de que ese precio no pueda ser de mercado, generándole, digamos, a la local un costo de ventas excesivo, pues debería aplicar el enfoque precios de transferencia para averiguar si ese precio de venta entre esas dos compañías relacionadas es de libre competencia o no. Pero no, resulta que el enfoque que hace la administración es bastante curioso. La administración dice, porque llegas a conocer cuál es el precio que la compañía fabricante le cobra a la otra. Y la importación viene del país de la fabricante, ¿verdad?, directamente. Y entonces lo que dice la administración es que la diferencia entre los precios del fabricante al comercializador internacional y el precio del comercializador a la distribuidora acá, esa diferencia es un asesoramiento técnico y por lo tanto tenía que tener una retención. Es decir, son enfoques que uno dice, ¿por qué si está claro que el problema es de una transacción entre partes relacionadas? Porque simplemente no se aplica el enfoque de precios de transferencia. Luego encontramos algunos casos donde efectivamente la administración sí ha aplicado o ha intentado aplicar los métodos digamos, el enfoque de precios de transferencia y encontramos afirmaciones que son conceptualmente incorrectas desde el punto de vista de la teoría de los precios de transferencia, a poco que nos sentemos a leer y a repasar las directrices de la OCDE. Gracias. Por ejemplo, en algunos casos, en algún caso la administración llega y dice, vamos a ver, la empresa tiene un estudio de precios de transferencia, la administración lo que se encuentra es que a final del año la empresa hizo un ajuste de su costo de ventas por las compras que le había hecho su relacionada
y la administración inicia el caso diciendo, esto es una imposición de la casa matriz, a pesar de que se le dice, no, es que esto es resultado de una política de precios de transferencia que tiene el grupo a nivel internacional, y por lo tanto el ajuste que se hace de ese costo de ventas es producto de la aplicación del sistema del 90% del margen neto transaccional, que obliga, digamos, a hacer ese ajuste para que la empresa local quede dentro del rango de margen de utilidad intercuartil establecido en el estudio de precios de transferencia. La administración dice, no, yo no acepto eso porque es bien sabido, es conocido que en materia de precios de transferencia los ajustes hay que hacerlos en el momento de la transacción, no al final, como era en este caso. Pero claro, eso puede valer para el primer método, pero no para los otros 4, porque si los otros 4 se basan en el margen bruto o en el margen neto, yo voy a saber el margen neto hasta el final del periodo, no lo puedo saber antes, cuando se hace la venta. Por lo tanto, el precio que se vende es estimado y lógicamente admite un ajuste al final. Y sin embargo, el argumento de la administración es, no, porque se hace al final y debieron haberlo hecho al inicio. O bien decir, cuando ya finalmente accede a analizar el estudio de precios que presenta la empresa, dice, me metí a internet y resulta que los comparables que usted utiliza no producen los mismos productos que usted produce. Pues claro, en el método margen transaccional no tiene que haber identidad de productos, eso no es lo relevante, lo que importa son los márgenes de utilidad en las mismas funciones, en el tipo de empresa, de riesgos, etc. Es decir, otra afirmación desde el punto de vista conceptual escandalosa para una administración tributaria seria que debería estar aplicando esto de una manera respetable. Y bueno, ya hay otros casos y ya por el tiempo no nos podemos meter en ellos, pero donde ya ahí sí la administración ha operado con estudios de precios de transferencia, siempre utilizando el método CUP, y donde quizá los problemas mayores tienen que ver con la falta de hacer lo que llama las directrices de la OCDE el análisis de comparabilidad correcto, hacer los ajustes que aquí hablaba José Rafael, para poder hacer comparables. Y son casos donde claramente hay hierros importantes a la hora de aplicar los análisis de comparabilidad. En fin, me parece que hemos pasado en relación con este tema por una situación de inseguridad jurídica enorme que sigue ahí, es decir, incluso casos recientes, a pesar de que ya está el reglamento, da la impresión que hay auditores fiscales que no se han enterado ni de qué trata, porque si uno les dice, pero esto es un tema de precios de transferencia, ¿qué es eso? Pues eso no viene conmigo, y le dan el tratamiento que se les ocurra. Yo creo que ojalá que con la ayuda del Poder Judicial, que creo que ya están trabajando, las últimas sentencias en este sentido son esperanzadoras, donde por lo menos fijemos muy claramente las reglas del juego, que sería muy simple, es decir, cada vez que el problema o el fáctico a que se enfrente la administración tributaria es el de transacciones entre partes relacionadas, el tratamiento tributario correspondiente debe ser el de precios de transferencia, no otro. Me parece que es tan simple como eso, y ahí sí podemos entonces entrar en la esencia del tema, ¿verdad?, que es la discusión de los métodos, el análisis de comparabilidad, los estudios de transferencia, la carga y la prueba, que es un tema muy interesante, sobre lo cual tal vez ahora podamos comentar algo más, pero yo creo que es muy relevante que nos pongamos de acuerdo que ese es el único tratamiento posible jurídicamente ante este fenómeno. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Le voy a pasar la palabra a Roberto Garita, juez del contencioso administrativo. Nada más recordando que tal vez un poco la perspectiva es que nos comente un poco sobre cuáles son los retos que impone para los jueces y para el Poder Judicial en sí el análisis de este tipo de casos que tienen una complejidad, digamos, añadida
a otros casos que se puedan estar resolviendo. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son los insumos que sería preferible que un juez o que un tribunal tuviera para una correcta discusión y análisis del caso, y cómo ellos han venido enfrentando estas vicisitudes a nivel de su trabajo, de sus oficinas en el Poder Judicial? Muchas gracias, Roberto. Gracias, don Rafa. Gracias nuevamente y saludos a todos. Por razones de tiempo voy a tratar de acortar bastante. Ahí vieron que pasé algunas filminas. Con la hora de almuerzo, digamos, para efectos de salud no hay que jugar, ¿verdad? Ya los años lo van diciendo cuando empieza a doler por abajo. Pero bueno, no es tanto los retos, me refiero al estómago por aquello, ¿verdad? No es tanto los retos que tiene el juzgador o el tribunal sentenciador para el abordaje de la temática de precios de transferencia o transacciones entre partes relacionadas. Me parece a mí, y así lo voy a direccionar en estos minutos, es más enfocado desde el punto de vista de la comunicación o el discurso o argumentación que tienen que presentar las partes, o que en términos deseables debería hacerlo para que el juez entienda, comprenda y adquiera relevancia de las implicaciones del conflicto que está siendo sometido a su conocimiento. Y acá una liviana referencia, hablando con doña Rocío un día de estos me dice, salió la sentencia tal, me dice, qué dicha que entendieron de qué se trataba. Bueno, sí, eso tiene mucho que ver con que las partes lo saben explicar, y es que en ocasiones pues me parece que resulta muy fácil echarle la culpa al tribunal de que no entendió, cuando el argumento no es contundente o no explica con claridad de qué se trata el asunto. Usualmente se tiende a creer que el principio iura novit curia es que el juez sabe todo, nada más alejado de la realidad. Eso no quiere decir ese principio. El iura novit curia es que el juez puede aplicar argumentos jurídicos o normas jurídicas que las partes no han invocado, no está condicionado en términos de congruencia a lo que las partes han argumentado. Pero no quiere decir que baste un alegato de X o Y magnitud para que el juez tenga que resolver por el fondo, y si no se le dijo, aún así es el culpable o el responsable de no haber entendido. Eso como una primera precisión. Me parece que el control judicial de estos ajustes tributarios de precios de transferencia o transacciones entre partes relacionadas incluye al menos esos 6 aspectos que están ahí destacados. Uno primero es el control de discrecionalidad técnica. Efectivamente, como señalaba don Adrián, los artículos 15 y 16 y el 160 de Ley General establecen como uno de los límites del ejercicio de la potestad pública el sometimiento o ajuste a las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, pero además a los principios elementales de la justicia, de la lógica, de la conveniencia, dentro de los que se incluyen la razonabilidad y proporcionalidad. Estos son parámetros, dice el artículo 16, de legalidad y de valoración de esas conductas. Aunque son reglas no jurídicas, la Ley General se encargó de darles una jerarquía de reglas jurídicas para efectos de análisis de validez, lo que supone entonces que un acto administrativo desapegado de reglas contables, cuando en ese marco de actuación deben ser aplicadas, eventualmente podría ser nulo por una existencia de vicio en el elemento motivo, o eventualmente en la motivación, en tanto aún acogiendo normas contables que son de mérito y de aplicación, no explicita de manera clara y diáfana por qué le permite llegar a la conclusión que configura el contenido del acto. Entonces, en contencioso, ese ejercicio de control de discrecionalidad técnica es posible, por lo que ordena el 122, inciso F del Código Contencioso, lo que lleva a precisar a priori que la selección del método que utiliza la administración para poder establecer la comparabilidad, sea el primero o algunos que se fundamentan de manera indirecta, de los que establece el 37898, pues tiene que ser claramente explicado de por qué se selecciona. Ojo que aquí hay un primer elemento: la selección del método que utilice la administración para refutar el estudio que presenta el sujeto pasivo y, con fundamento en ello, emitir un acto de determinación que incrementa la carga fiscal, pues parte también con un aspecto de acreditación del elemento motivo. No se extrañen que hable tanto de elementos materiales del acto, y es que es lo siguiente: la materia tributaria tiene la particularidad de que incluye áreas de conocimiento económico, financieros y contables, pero a fin de cuentas es derecho administrativo, es expresión de voluntad pública, y en esa medida debe satisfacer los requisitos formales y materiales que le impone la Ley General. Entonces, la lectura que hace el juzgador, que es contralor de validez, tiene que ser bajo esa estructura también.
Cualquier argumento que se traduzca en un debate de materia tributaria de esta naturaleza tiene que ser filtrado bajo ese análisis. ¿Hay o no demostración de una contribución indebida o cuantitativamente inferior a la que le correspondía? Eso tiene que ver con el elemento motivo. Y el elemento motivo, según lo indica el 133 de Ley General, debe existir real o jurídicamente y tiene que expresarse en el acto. Tiene que justificarse y es precisamente la contribución inferior la que configuraría el motivo para poder incrementar las cargas fiscales frente a un sujeto pasivo que pretende aplicar esta dinámica de precios de transferencia. En este ámbito contencioso, pues controlaría si se acredita o no que los precios reportados o el estudio aportado por el sujeto pasivo no era técnicamente correcto. Lo que nos lleva a la pregunta inicial que formulaba don Rafa, y es parcialidad de prueba técnica. Bueno, eventualmente podemos tener el escenario de que exista un estudio de precios de transferencia que de por sí el reglamento le exige al sujeto pasivo que presente, pero también la administración tributaria realice uno propio para tratar de refutar. ¿A cuál de los dos se le da mayor valor relativo en términos de ponderación probatoria? La respuesta a priori es a ninguno de los dos tiene mayor jerarquía probatoria que el otro. La prueba se analiza con arreglo a los mecanismos de sana crítica y así lo establece el 82 y el 85 del Código Procesal Contencioso, el 331 del Código Procesal Civil. La Ley General toma partido, pero con otra explicación de esta postura, cuando señala en el 214, en el 221, que el procedimiento administrativo tiene por fin la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de base al motivo. Y el 297 le permite a la administración traer al procedimiento cualquier medio de prueba que sirva precisamente para esclarecer esa verdad real. De suerte que acá no podría partirse del prejuzgamiento o estereotipo de que el estudio presentado por el sujeto pasivo, en la medida en que fue cancelado, está parcializado, como tampoco podría partirse de la base de que hay una ideología priorística de la administración tributaria de ingreso fiscal y que por tanto su estudio de precios de transferencia va a llevar una carga ideológica que busque siempre refutar o desdecir el del sujeto pasivo y por tanto incrementar las cargas contributivas. Eso le corresponderá a un proceso contencioso definir cuál de los dos estudios se ajusta más a las reglas de la técnica aplicables al caso. Luego aquí es donde viene el tema del otro famoso principio de que el juez es peritum peritorum, es el perito de los peritos. Vea, si fuera tan perito no pide pericial. O sea, si precisamente la prueba pericial lo que pretende es allegar al proceso elementos de convicción que son ajenos al derecho. ¿Qué implica el principio que el juez es perito de los peritos? Bueno, alguien tiene que decidir. Para eso se levanta la mano derecha y se jura. Y podemos eventualmente tener no solamente 2 estudios, Rafa, ahí pueden haber 3, porque eventualmente el juez puede pedir auxilio pericial. Y así como sucede en expropiaciones, puede existir hasta 4 peritos, y todos con montos, modalidades y visiones diferentes. Bueno, ¿cuál escoge el juez? Ahí es el asunto relacionado con el tema de, primero, preparación. Es necesario que el juez empiece, como debe hacerlo siempre, incluso por el decálogo de los abogados y abogadas, a especializarse en estos menesteres y conozca las implicaciones, los métodos y todo el basamento histórico normativo de los precios de transferencia. Pero ahí es donde viene el aporte también de quienes litigan. O sea, explicarle por qué uno y por qué otro tiene que refutarse a favor o en contra de cada uno de los estudios que presentan. En definitiva, son las reglas de la sana crítica las que le van a dictaminar al juez hacia cuál camino escoge. Alguna decisión ha de emprender, necesariamente dentro de las sendas cuantitativas que le formulan esos estudios. No me imagino que el juez se invente a sí mismo un estudio de precios de transferencia y diga ni el del sujeto pasivo, ni el de la administración, ni el del perito, ninguno sirve, es este. ¿Okay? Entonces, ahí me parece que el control de ese elemento motivo desde el punto de vista discrecional parte mucho de esa acreditación técnica con ese elemento. No hay una jerarquía prioritaria de menesteres demostrativos o de carácter probatorio en alguno de los elementos de convicción que se configuran a partir de los estudios. El juez va a tener que analizarlo y las partes aportar en cuanto a las bondades o cuestiones negativas de cada uno de ellos. En ese mismo orden, como parte del control de discrecionalidad, bien podría el juez contencioso controlar la validez del método aplicado. Es decir, si el caso concreto lleva
a la utilización del precio comparable no controlado y la administración utiliza el de reventa, tendría, y aquí un primer aspecto es que la administración tendría que justificar por qué migra hacia ese método y desconoce el que utilizó el sujeto pasivo. Eso es una cuestión de motivación. La correcta percepción, me parece, del 140 del Código Tributario, que establece el principio de carga de la prueba en materia tributaria, aquí lo que implica es que la administración debe dar la explicación de por qué no acepta o por qué desconoce los estudios que presenta en ese orden económico el sujeto pasivo. De suerte que si lo desconoce sin indicar por qué, incurre en un vicio de motivación contrario al 136 de la Ley General y también el Código Tributario, que tiene sus normas en ese orden. El desconocimiento de análisis y declaraciones aportadas por el sujeto pasivo va por esa misma dimensión, esa misma línea. Es decir, la jurisprudencia contenciosa ha sido enfática y reiterativa en que la administración no puede simplemente invocar formas jurídicas para desconocer declaraciones, documentos o alegaciones presentadas por el sujeto pasivo. El 8 y el 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios no es un cajón desastre para meter lo que se ocurra. Es decir, se puede alegar realidad económica, no estoy diciendo que acá necesariamente apliquen esas normas, pero sí se ha analizado en el sentido de que la administración tributaria en algunas ocasiones ha tratado de inmunizar la discusión indicando que se aplica o se apela al principio de realidad económica, pero no explica por qué. Desconoce gastos deducibles y no indica por qué no son deducibles. O invoca tasación presunta, incluso desconoce documentos aportados y migra a tasación sobre base objetiva, pero no indica por qué no reconoce los documentos que en algún carácter demostrativo de gastos o de ingresos presenta sujeto pasivo. Eso mismo sería aplicable acá. No bastaría llegar y decir desconozco el análisis porque está sesgado o porque desatendió X o Y rigurosidad formal o sustantiva, si no la explica con claridad, porque eso a fin de cuentas quebranta el principio contradictorio de debido proceso. El sujeto pasivo no se puede defender contra lo que no sabe, que constituye la causa o razonamiento por la cual se le desconoce. Un aspecto que tocaba don Adrián, para ir terminando también, es la aplicación de tasaciones sobre base presunta o objetiva, en lugar de utilizar a priori el mecanismo de precios de transferencia. Pues ahí volvemos a lo mismo, es la necesidad de justificar las decisiones que emite la administración tributaria. De suerte que acá, en contencioso, muy rápido, parece que el abordaje o no de situación de precios de transferencia va a pasar mucho por lo que las partes puedan acreditar o no. Hay dos decisiones en contencioso que ya don Adrián mencionó que refieren a precios de transferencia, curiosamente con posturas antagónicas. La primera es la 3/2014 de la sección octava, en donde se estableció que habían precios de mercado por debajo a los de competidores o precios por debajo del mercado. La sección octava consideró que el precio de venta por debajo del costo no era automáticamente fraude fiscal, sino que debía acreditarse por parte de la administración tributaria que ese precio de venta por debajo de costo no constituía una estrategia comercial para posicionarse en mercado. Y destacó que no había por parte de la administración tributaria estudios comparativos de mercado que permitieran determinar que la variación que tenía el precio de mercado versus el precio que utilizaba la empresa configurara un fraude fiscal. Y en ese caso acogió la demanda. No obstante, en el 69-2014, esto fue frente a la sección quinta, en donde precisamente don Adrián, como argumento expresado en ese juicio, indicó que tenía que utilizarse el criterio de la resolución 3/2014 de la sección octava. La sección quinta apeló al criterio de independencia judicial y le dijo que se respetaba, pero que no se compartía esa argumentación, y entonces consideró que esas transacciones entre empresas vinculadas por debajo del costo de ventas eran una causa legítima del ajuste fiscal realizado por la administración tributaria. Es decir, la sola existencia de un precio por debajo de precio de mercado era una carta verde o una luz verde en el semáforo que le permitía a la administración tributaria válidamente hacer el ajuste fiscal. Lo que sucede es que luego la sentencia declaró la invalidez del acto porque se sustentó a nivel de motivación, la decisión de la administración tributaria en un principio de contabilidad real o material, pese a que desde el punto de vista de contabilidad formal estaba bien declarado. Entonces utilizó el criterio de que
La Administración Tributaria dijo la contabilidad formal está bien, pero la material no está bien, entonces dada la divergencia entre ambas, utilizó la segunda para incrementar la determinación fiscal. Ese fue el criterio que utilizó la sección quinta para decir que había una nulidad en el acto. El criterio que utilizó dice que los precios de transferencia son utilizados por empresas vinculadas para que por medio de convenios en los cuales se fijan precios diferentes a los de mercado, se logra transferir a traspasar beneficios o pérdidas entre esas empresas vinculadas con efectos fiscales negativos para las distintas administraciones tributarias involucradas en su condición de sujeto activo, pues esta práctica indudablemente tiene efectos fiscales extracontables. Evidentemente, ahí la sección quinta tiene una orientación ideológica negativa a precios de transferencia, lo considera que siempre va a disminuir la contribución y que eso es elusivo. No obstante, la nulidad se declaró por el defecto de contabilidad formal y material y devolvió para que se hiciera un nuevo análisis considerando los precios de ventas con partes no relacionadas. Son posturas antagónicas, pero de nuevo pasa mucho por la demostración de lo que se aplique en el caso concreto. Muchísimas gracias, Roberto. Adrián quiere un pequeño comentario. Estamos sobre tiempo, por favor, ser breves. Gracias. No, interesante en esta sentencia que comentaba Roberto. Yo creo que entre las dos que él cita, en realidad sí hay un elemento común. En ambos casos se dijo que el hecho mismo de vender por debajo del costo no es una irregularidad contable y por lo tanto la aplicación del método de base presunta era indebido. Y por esa razón, digamos, se anularon los actos. Lo que pasa en la segunda, se tomó una postura curiosa, en el sentido de que se reenvía a la administración tributaria para que empiece de nuevo y que esta vez sí aplique el enfoque precios de transferencia. Entonces, en el fondo, las dos dicen no se puede aplicar base presunta en estos casos y las dos dicen el enfoque adecuado es el de precios de transferencia, solo que una anuló completamente y la otra le dijo a la administración empiece de nuevo y hágalo bien, ¿verdad? Pero en el fondo me parece que esas dos sí comparten esos dos elementos que a mi juicio van en la línea correcta, es decir, en esos casos no se puede aplicar base presunta, sino que lo que corresponde es precios de transferencia. Gracias. Muchas gracias, Adrián. La competencia con el hambre es alta, pero obviamente estamos aquí. Si tienen cualquier pregunta o consulta, con muchísimo gusto damos la palabra a alguno. Sí. Gracias, buenos días. La pregunta que tengo es en relación a un oficio que entiendo, si lo interpreto bien, que salió a principios del 2015, donde alguien consultó si en una transacción de fusión o reorganización de empresas, que obviamente entre partes relacionadas, hay que aplicar o no el principio de plena competencia. Y entiendo que la Administración Tributaria dijo que sí, que tenía que ser a valor de mercado, lo cual a mí pues me parece también un poco absurdo, pero quería saber cuál es la opinión de los panelistas o si tal vez en otros países ha habido precedentes sobre este tema. Bueno, más allá de José Rafael. Digamos que la norma local es muy general, pero si nos vamos a las guías de la OCDE, cuando fueron modificadas en el 2010, se incluyó un capítulo referente a reestructuración de negocios. Ese capítulo no ha sido muy aplicado a nivel latinoamericano o a lo mejor no con el rigor o con el seguimiento debido, pero lo que el capítulo o esa sección de las guías sí dice, y sería la mejor práctica, es que cuando estás en un proceso de reestructuración hay que hacer el análisis de precios de transferencia antes de la reestructuración, durante la reestructuración y después de la reestructuración. En pocas palabras, las operaciones antes de la reestructuración tienen que cumplir con el principio de libre competencia. Cualquier transacción que se derive del proceso de reestructura debe cumplir con el principio de libre competencia y después que tengas la organización nueva establecida, fusionada, etcétera, en el caso que estás diciendo, las transacciones posteriores a ese proceso deben cumplir con el principio de libre competencia.
Tal vez hay una aclaración adicional. Digamos, en Costa Rica ya existe un precedente que más o menos va por esa línea de una empresa farmacéutica que la transformación que hace es precisamente una escisión de una rama de los productos que vendía, y en donde en efecto las mercancías fueron transmitidas prácticamente a precio de costo, más creo recordar que un 1% que eran los gastos de envío, y ese caso llegó a los tribunales, y básicamente lo que se dijo era que en ese caso no había ninguna razón económica para hacer un sobrecobro o venderlo al mismo precio que se le hubieran vendido a un tercero. Tal vez yendo un poco más al detalle en lo que mencionaba José Rafael, es en efecto tiene que aplicarse precios de transferencia. Lo que pasa es que precios de transferencia no se focaliza nuevamente únicamente en el precio, sino que aparte del precio tiene que haber otra serie de circunstancias que puedan demostrar por qué se dio. Por ejemplo, las propias guías de la OCDE no plantean ningún problema en que una empresa incluso venda por debajo del costo de producción, en el tanto y en el cuanto eso tenga una razón de una estrategia financiera que puede ser para empezar a cubrir mercados novedosos o para aumentar las cuotas de mercado, etcétera, etcétera. Circunstancias, por supuesto, que deben de tener cierta temporalidad, porque eso no es mantenible, pero si bien es cierto que tiene que respetarse precios de transferencia, el punto está en que las mismas normativas de precios de transferencia incluyen una serie de elementos o de valoraciones que pueden hacer que los precios, digamos, que estén a nivel de competencia, a pesar de que sean sustancialmente más bajos que la competencia. Entonces, sí, hay que cumplir. Lo que habría que ver es si esas variaciones del precio precisamente tienen alguna relación que tenga algún sustento económico dentro de la propia reorganización económica. Sí, también, bueno, ese precedente que menciona Rafa, también hay que tomar en cuenta que eso es del año 2005, y en esa sentencia concretamente el propio Tribunal Contencioso, y lo ratifica la Sala Primera, se decía que no hay normativa en Costa Rica de precios de transferencia, y en ese caso la base presunta que usaron también no tenía la justificación correcta. Creo que eso ha cambiado en el sentido de que ahora sí la jurisprudencia acepta que existe fundamento jurídico para aplicar precios de transferencia, con lo cual sí se plantea el problema. Ahora, en el tema de reestructuración empresarial, revisen ustedes en el proyecto que recién se ha presentado a la Asamblea Legislativa de reforma al impuesto sobre la renta, hay un artículo sobre reorganización empresarial, que eso es precisamente una normativa que es muy normal en casi todos los países y de la cual carecemos actualmente, y que lo que busca precisamente es que en esos procesos de reorganización empresarial las ganancias de capital que se puedan generar por los traspasos, donde precisamente el precio de transmisión que se utiliza debe ser un precio de mercado en aplicación de normativa de precio de transferencia o de normas específicas sobre ganancias de capital, generarían ganancias de capital gravables aplicando las normas generales, que luego pueden revertir en un pago de impuestos excesivo que disuadan o obstaculicen esos procesos de reestructuración empresarial. Entonces, el tratamiento que se plantea en esa propuesta de reforma es que mientras se mantenga una continuidad de las operaciones, sea una reestructuración dentro del mismo grupo, no haya una transferencia a terceros, etcétera, se difiere, digamos, la tributación de esas eventuales ganancias de capital para favorecer esos procesos de reestructuración. Lamento ser el que ponga fin a esta interesante... ¿Escucha? Lamento ser el que ponga fin a esta interesante discusión, pero no quisiera que nos atrasemos con el programa. Les recuerdo que este espacio para almuerzo, cada uno se lo provee a sí mismo, no está previsto dentro del costo de las jornadas. En el restaurante del colegio han preparado un almuerzo que preparan habitualmente para actividades como esta, que tiene un costo bastante reducido. Obviamente depende de lo que cada uno quiera consumir, ¿verdad? Y si no, pues alrededor del colegio pues también hay otras posibilidades de almuerzo. Muchísimas gracias a los panelistas y nos vemos a las 2 en punto en la sala. Gracias.